Los gritos cesaron exactamente a las 3:47 a.m. del 13 de octubre de 1982, pero los perros en el condado de Harlan siguieron aullando hasta el amanecer. No fue la primera vez que el silencio cayó como una hoja afilada a través de las montañas Cumberland, cortando el aire nocturno espeso con polvo frío y secretos que se pudrían en el vientre del Hollow. Lo que sucedió en esas colinas de Kentucky durante 3 décadas revela cómo el aislamiento puede torcer una línea de sangre en algo irreconocible, y cómo toda una comunidad puede optar por la ceguera en lugar de la verdad. El crujido de las tablas del porche podridas, el sabor metálico del agua de pozo oxidada, la tierra húmeda que nunca se secaba del todo. Estas eran las texturas de Copperhead Hollow, un lugar donde la familia McCready había vivido, criado y enterrado sus pecados durante más de un siglo. Población: 43 almas, aunque contar almas en Copperhead Hollow siempre resultó complicado. El Hollow se extendía como una cicatriz entre dos crestas, accesible solo por un camino de grava que el condado dejó de mantener en algún momento de la década de 1960. El correo llegaba 2 veces por semana cuando el cartero lo recordaba. La electricidad llegó en 1974, pero la mayoría de las familias aún usaban lámparas de queroseno por hábito o orgullo obstinado. El complejo de los McCready se encontraba en el callejón sin salida del Hollow, donde el arroyo se curvaba alrededor de un grupo de remolques y cobertizos que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Para 1980, 3 generaciones de Macedes vivían a distancia de grito unos de otros. El patriarca Ezequiel, sus 6 hijos y una creciente camada de nietos cuya paternidad se difuminaba como acuarelas bajo la lluvia. El árbol genealógico parecía más un arbusto de espinas, enredado, denso y peligroso de tocar. Los registros del condado mostraban 14 nacimientos en el complejo entre 1975 y 1982, pero solo se archivaron 9 certificados de defunción. La primera señal de que algo estaba mal vino de una trabajadora social llamada Margaret Finley, quien cometió el error de intentar inscribir a los niños McCready en la escuela. Su informe, fechado el 5 de septiembre de 1981, describía retrasos severos en el desarrollo consistentes, con un aislamiento prolongado y posibles deficiencias nutricionales. Notó que varios niños parecían compartir rasgos faciales idénticos, a pesar de estar listados como primos en lugar de hermanos. Más inquietante fue su observación de que los niños más pequeños parecían tener un miedo irracional hacia los adultos fuera de la unidad familiar. El supervisor de Margaret enterró el informe. Las familias de montaña tienen sus costumbres, razonó, y los Mact no estaban molestando a nadie. Además, Ezequiel McCready tenía amigos en el departamento del sheriff, hombres que recordaban cuando su licor casero había alimentado a sus propias familias durante los años difíciles. Algunos silencios, las montañas te enseñan, valen la pena mantenerlos. Pero el Hollow comenzó a cambiar. Los cazadores reportaron que los senderos de caza evitaban la propiedad de los McCready, como si los animales percibieran algo que los depredadores instintivamente temen. El arroyo que corría junto a su complejo comenzó a correr turbio todo el año, espeso con sedimentos que no coincidían con la geología local. Y por la noche, cuando el viento era favorable, los vecinos escuchaban sonidos que no pertenecían a ninguna criatura que reconocieran. Algo estaba creciendo en la oscuridad. Para el verano de 1982, los niños McCready más jóvenes habían dejado de aventurarse más allá de la línea de árboles que marcaba su propiedad. Los mayores emergían solo para intercambiar pieles y frascos de líquido claro por suministros en el pueblo. Sus ojos nunca se cruzaban del todo con los de los dependientes que los atendían. Se movían con un silencio cuidadoso de personas que habían aprendido que el ruido invitaba a la atención
y la atención invitaba al dolor. ¿Qué harías si sospecharas que algo indecible estaba ocurriendo a solo 5 millas de tu propia casa, pero cada instinto te decía que mirar demasiado de cerca podría convertirte en la próxima víctima? La respuesta llegó esa noche de octubre, cuando el suboficial Michael Torres decidió investigar informes de disparos desde el Hollow y descubrió que algunos árboles genealógicos echan raíces en un suelo demasiado envenenado para sostener algo que se asemeje a la humanidad. El suboficial Michael Torres había visto muchas familias de montaña viviendo en condiciones difíciles, pero el olor lo golpeó antes de siquiera bajar de su patrulla. Decadencia dulce mezclada con humo de madera y algo más que le revolvía el estómago. Esto no era pobreza. Esto era algo que había aprendido a esconderse tras el rostro familiar de la pobreza. Lo que Torres encontró esa noche perseguiría los archivos de la Policía Estatal de Kentucky durante décadas, convirtiéndose en el tipo de caso que los veteranos investigaban susurrando en las salas de descanso y al que los novatos no podían acercarse. La grava crujió bajo sus botas mientras se acercaba al remolque principal, un doble ancho que se hundía en el medio como una columna vertebral rota. El haz de su linterna captó movimiento en las sombras de las ventanas, que parecían apartarse de la luz con una velocidad antinatural. El aire sabía a cobre y miedo. 3 niños emergieron de detrás de una camioneta oxidada. Sus edades eran imposibles de determinar. Podrían haber tenido 8 o 18 años. La desnutrición y algo más habían estancado su crecimiento de maneras que desafiaban una categorización fácil. Su ropa colgaba en jirones, pero sus ojos tenían una inteligencia que parecía casi feral, observando, calculando, esperando. La mayor, una chica con el cabello enmarañado que pudo haber sido rubio alguna vez, habló en un dialecto tan espeso que Torres tuvo que esforzarse para entender. «No se supone que estés aquí después del anochecer», dijo, su voz cargada de una autoridad que pertenecía a alguien mucho mayor. «Al abuelo no le gustan los extraños». Torres se identificó, explicó que respondía a informes de disparos. Los niños intercambiaron miradas que parecían comunicar volúmenes sin palabras. La chica inclinó la cabeza hacia el remolque más grande, donde una luz cálida se filtraba a través de cortinas rasgadas. A través de las paredes delgadas, Torres pudo escuchar lo que parecía una cena familiar. El tintineo de los utensilios, una conversación baja, alguien riendo por un chiste que no pudo descifrar. Su radio crepitó. «Unidad 7, ¿cuál es tu estado?» Torres dudó. El protocolo exigía que pidiera refuerzos, pero los refuerzos estaban a 40 minutos por carreteras montañosas que se volvían traicioneras después del anochecer. Los niños lo observaban con la paciencia de cazadores que habían aprendido a esperar a que su presa cometiera el primer error. Cuando llamó a la puerta del remolque, los sonidos del interior se detuvieron de inmediato. Silencio total, como si todos hubieran desaparecido. Luego pasos lentos, deliberados y medidos. La puerta se abrió revelando a Ezequiel McCready en persona, un hombre que Torres reconoció de fotos de arrestos antiguos, aunque los años lo habían esculpido en algo más duro y angular. Su sonrisa reveló dientes limados a punta, una modificación que Torres nunca había visto fuera de los archivos de pandillas carcelarias. «Buenas noches, suboficial. Un poco tarde para visitas sociales, ¿no?» Detrás de Ezequiel, Torres pudo ver el interior de la sala principal del remolque. Una mesa larga dominaba el espacio, preparada para lo que parecía un banquete. El vapor subía de los platos servidos y el rico olor de la carne cocida llenaba el aire. Pero algo en la escena se sentía mal. Las proporciones estaban desajustadas. Las sombras caían en ángulos extraños, y los otros miembros de la familia que estaban sentados alrededor de la mesa parecían congelados, con los tenedores a medio camino de sus bocas. El banquete que nunca terminaba.
Torres contó 7 adultos y al menos una docena de niños. Aunque en la luz tenue era difícil distinguir dónde terminaba una persona y comenzaba otra. Estaban tan juntos que podrían haber sido maniquíes excepto por sus ojos, que seguían cada movimiento suyo con la atención enfocada de depredadores, evaluando una posible comida. Solo verificando informes de disparos, logró decir Torres, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma de servicio, asegurándose de que todos estén a salvo. Los dientes limados de Ezequiel captaron la luz mientras su sonrisa se ensanchaba. Seguros como en casa, suboficial, solo haciendo un poco de caza nocturna. Estas montañas están llenas de cosas que solo salen después del anochecer. La declaración quedó suspendida en el aire como humo de un funeral. Torres sabía que debería presionar más, exigir registrar la propiedad, afirmar su autoridad como oficial de la ley. Pero los ojos que lo observaban desde el interior del remolque tenían un hambre que trascendía la mera pobreza o desesperación. Esto era algo que había estado alimentándose durante mucho tiempo y había desarrollado un gusto por más que solo los ciervos y conejos que vagan por estas colinas. ¿Qué hace un hombre de ley cuando se da cuenta de que algunas leyes nunca fueron destinadas a alcanzar ciertos rincones oscuros del mundo? Mientras retrocedía hacia su patrulla, captó algo que aparecería en sus pesadillas durante años. Una bicicleta infantil parcialmente enterrada detrás del remolque principal. Sus pequeñas ruedas aún giraban lentamente con la brisa de la montaña. La bicicleta pertenecía a Amy Chen, de 7 años, quien había desaparecido de un campamento cerca del parque estatal Pine Mountain 6 meses antes. Torres la reconoció de inmediato. El marco púrpura con cintas plateadas que había sido pegado en cada folleto de personas desaparecidas en el este de Kentucky. Esta sola pieza de evidencia transformó lo que podría haber sido descartado como excentricidad montañesa en algo mucho más siniestro, conectando el complejo de los McCready con una serie de desapariciones que se remontaban casi 2 décadas. Torres fotografió la bicicleta con manos que temblaban a pesar de sus años de entrenamiento. Las cintas se movían con la brisa nocturna como dedos que lo invitaban más profundo en los secretos del Hollow. Los registros de la policía estatal revelarían más tarde un patrón que las fuerzas del orden locales de alguna manera no habían notado. Niños que desaparecían a lo largo de un corredor que se extendía desde el condado de Harland hacia el norte a través de los condados de Pike y Floyd, siempre de familias que acampaban, caminaban o viajaban por las áreas montañosas remotas. 23 niños entre las edades de 5 y 12 habían desaparecido en esa región desde 1964. 23 familias dejaron de preguntarse qué había pasado con sus hijos e hijas en la vasta naturaleza de la Kentucky Appalachia. La explicación oficial siempre fue la misma. Los niños se alejaban, se perdían en el denso bosque, caían en minas ocultas o arroyos de corriente rápida. Las montañas eran peligrosas, explicaban los guardabosques a los padres afligidos. Los accidentes ocurrían. Los cuerpos rara vez se recuperaban en un terreno tan accidentado, y a las familias se les animaba a encontrar cierres sin restos físicos. Pero Torres ahora entendía que algunos de esos niños nunca se habían perdido. Habían sido encontrados. Dentro de su patrulla, Torres pidió refuerzos por radio y solicitó contacto inmediato con la policía estatal. Pero mientras hablaba por el micrófono, se dio cuenta de que formas se movían en la oscuridad alrededor de su vehículo. Los niños Mardy habían emergido de sus escondites y estaban rodeando su auto con la precisión coordinada de una manada. Sus movimientos eran silenciosos, deliberados y completamente inhumanos en su sincronización. La chica mayor apareció en su ventana del pasajero, su rostro presionado contra el vidrio. En el brillo verde de las luces del tablero, Torres pudo ver que sus dientes caninos habían sido limados a punta como los de su abuelo. Articulaba palabras que no podía escuchar a través del vidrio.
Pero su significado era claro. No dejaría el Hollow esa noche. Su radio estalló en estática. No importaba cómo ajustara la frecuencia, no podía contactar a la central. Los niños comenzaron a mecer su patrulla, suavemente al principio, luego con creciente violencia. Torres sacó su arma de servicio, pero se encontró incapaz de apuntar a niños, incluso niños cuyos ojos reflejaban luz como depredadores nocturnos y cuyas uñas habían sido afiladas en garras. La inocencia que nunca fue inocente. De su entrenamiento en la Academia de Policía, Torres recordaba haber leído sobre el clan Sonny Bean en Escocia del siglo XVI, una familia de caníbales que se alimentó de viajeros durante décadas. El caso había sido presentado como una curiosidad histórica, un ejemplo de cómo el aislamiento podía corromper la naturaleza humana. Pero sentado en su patrulla rodeado por los niños Macready, Torres se dio cuenta de que algunos horrores no se quedaban enterrados en los libros de historia. Un informe presentado por el detective de la Policía Estatal de Kentucky, Frank Morrison, el 2 de noviembre de 1982, describiría más tarde encontrar evidencia de depredación sistemática en el complejo de los Macready. El equipo de Morrison descubrió pertenencias personales de al menos 15 niños desaparecidos, escondidas por toda la propiedad, junto con dibujos crudos que parecían mostrar técnicas de caza, específicamente adaptadas para capturar humanos jóvenes. Pero esa noche de octubre, Torres solo tenía sus instintos y la creciente certeza de que había tropezado con algo que desafiaría cada suposición que había hecho sobre la naturaleza del mal. Los niños dejaron de mecer su auto y comenzaron a cantar una nana en ese mismo dialecto espeso. Sus voces se armonizaban de maneras que las voces humanas no deberían poder hacerlo. La melodía era inquietantemente hermosa y Torres se encontró adormilado a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Entendió con claridad cristalina que esta era la forma en que habían atraído a los niños acampando lejos de sus familias con canciones que prometían seguridad, calor y algo que parecía amor desde la distancia. ¿Qué tipo de familia enseña a sus hijos a cazar a otros niños? ¿Y qué tipo de sociedad permite que una familia perfeccione sus técnicas a lo largo de múltiples generaciones? A medida que el canto se hacía más fuerte, Torres vio luces acercándose a través de los árboles. No eran las luces de búsqueda de sus refuerzos, sino el brillo parpadeante de antorchas llevadas por los miembros adultos del clan Macready, que se movían hacia su posición con la paciencia inevitable de una marea creciente. Las antorchas se movían a través de los árboles como estrellas caídas. Cada llama proyectaba sombras danzantes que transformaban el bosque familiar en un laberinto de amenazas acechantes. Taurus contó al menos 12 figuras acercándose desde diferentes direcciones. Sus movimientos coordinados con la precisión de cazadores que habían practicado esta danza muchas veces antes. Esto no era violencia aleatoria ni pobreza desesperada. Esto era un negocio familiar que había sido refinado a lo largo de generaciones, transmitido como recetas o técnicas agrícolas. La radio en la patrulla de Taurus había muerto por completo. Ni siquiera estática rompía el silencio electrónico. Sus refuerzos no venían, y aunque lo hicieran, 40 minutos podrían haber sido 40 horas. Ezequiel Macready emergió del remolque más grande llevando lo que parecía ser un rifle de caza modificado. Su cañón acortado y su culata tallada con símbolos que parecían retorcerse bajo la luz de las antorchas. Detrás de él caminaba una mujer que Torres no había visto antes. Alta, demacrada, con cabello gris hierro trenzado, con lo que parecían pequeños huesos. Se movía con la zancada segura de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. «Esa es la abuela Macready», susurró la chica en su ventana, su aliento empañando el vidrio. «Ella es la que nos enseña las viejas costumbres, las costumbres hambrientas». Torres intentó encender el motor. Giró una vez, luego murió con un silbido mecánico que sonó casi como una risa.
Los niños comenzaron a retroceder de su auto, su trabajo aparentemente terminado. Lo que sea que hubieran hecho para deshabilitar su vehículo, lo habían hecho silenciosa y eficientemente mientras él estaba distraído por su canto. Un informe forense de la Policía Estatal de Kentucky, fechado el 15 de diciembre de 1982, detallaría más tarde las modificaciones encontradas a lo largo del complejo de los McCready: pozos ocultos cubiertos con ramas y hojas, trampas de lazo dimensionadas para humanos pequeños, y una red de túneles subterráneos que conectaban los diversos remolques y edificaciones. La familia había convertido toda su propiedad en una reserva de caza diseñada para un tipo específico de presa. Pero Torres aún no sabía sobre los túneles. No sabía sobre las técnicas de preservación que la familia había desarrollado, ni sobre el registro cuidadoso que rastreaba la edad, peso y valor nutricional de cada víctima. Todo lo que sabía era que estaba atrapado en un lugar donde las reglas normales de la civilización habían sido suspendidas durante tanto tiempo que su ausencia se había convertido en una tradición. Los portadores de antorchas habían formado un círculo suelto alrededor de su patrulla, quedándose justo fuera del alcance de sus faros. Aún no avanzaban, pero tampoco retrocedían. Estaban esperando algo, una señal quizás, o simplemente el momento adecuado. Torres había investigado suficientes accidentes de caza para reconocer el comportamiento. Estaban dando a su presa tiempo para agotarse con el pánico antes de moverse para el golpe final. El hambre paciente. La abuela McCready levantó una mano esquelética y las figuras en círculo dejaron de moverse. Su voz se oyó claramente a través del hollow, hablando en ese mismo dialecto espeso, pero con una autoridad que hacía que las palabras sonaran como antiguos conjuros. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos a un hombre de ley. El último fue en 1968, un trooper estatal que se puso demasiado curioso sobre los excursionistas desaparecidos. Torres sintió que su sangre se convertía en hielo. Recordaba ese caso de la academia, el trooper Daniel Kellerman, que había desaparecido mientras investigaba informes de campistas desaparecidos en el Bosque Nacional Daniel Boone. Su patrulla había sido encontrada abandonada cerca de un sendero de senderismo. Puertas abiertas, radio aún crepitando con llamadas sin respuesta de la central. El informe oficial lo listó como desaparecido y presunto muerto, víctima de un accidente de senderismo o posible juego sucio por perpetradores desconocidos. Danny Kellerman luchó realmente bien, continuó la abuela McCready, su voz cargada de un toque de respeto profesional. Tomó a 3 de los chicos para derribarlo, pero era duro, todo músculo y cartílago. Tú pareces que podrías ser más tierno. Los niños habían desaparecido por completo ahora, fundiéndose de nuevo en la oscuridad con un silencio sobrenatural. Torres entendió que tomarían posiciones alrededor de su vehículo, cortando cualquier posible ruta de escape. Esta familia había estado perfeccionando sus técnicas de caza durante décadas, y él estaba a punto de convertirse en su última prueba de campo. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la placa y el uniforme que representan la ley y el orden no significan nada para personas que han creado su propio sistema de justicia, uno basado en el hambre en lugar de la moralidad? Como si respondiera a alguna señal no escuchada, los portadores de antorchas comenzaron a moverse de nuevo, cerrando su círculo con la paciencia metódica de personas que sabían que su presa no tenía a dónde correr. Torres tomó su decisión en el espacio entre latidos. No iba a morir sentado en una patrulla deshabilitada como un regalo envuelto. Abrió la puerta de una patada y se lanzó a la oscuridad, más allá de sus faros, usando cada sombra y depresión en el suelo para mantenerse oculto de los portadores de antorchas que avanzaban. Esta apuesta desesperada salvaría su vida, pero también revelaría el verdadero alcance de lo que la familia McCready había construido en su hollow aislado a lo largo de 3 generaciones.
El suelo bajo los pies de Torres se sentía mal, demasiado blando en algunos lugares, demasiado firme en otros, como si la tierra misma hubiera sido modificada extensamente. Minutos después de dejar su vehículo, descubrió por qué. Su pie atravesó lo que parecía ser suelo sólido, revelando una entrada cuidadosamente camuflada a un sistema de túneles que recorría todo el Hollow. Los túneles eran excavados a mano, pero reforzados expertamente con madera reciclada y metal corrugado, creando una red subterránea que conectaba cada edificio en la propiedad de los Mardi. Más inquietantes eran las cámaras laterales que vislumbró a la luz de su linterna que fallaba. Espacios pequeños como celdas con puertas de madera pesadas y sistemas de ventilación crudos. Un informe de un antropólogo forense presentado 6 meses después describiría encontrar los restos de al menos 37 individuos en varias etapas de preservación a lo largo del sistema de túneles. El lenguaje clínico de la doctora Sara Martínez no pudo ocultar del todo su horror. La evidencia sugiere un procesamiento sistemático de restos humanos para consumo con especial atención a técnicas de preservación que extenderían el tiempo de almacenamiento en el ambiente montañoso húmedo. Pero Torres no tenía el lujo del desapego clínico. Podía escuchar a los Macdes sobre el suelo, coordinando su búsqueda con silbidos y llamadas que sonaban más animales que humanas. La luz de sus antorchas ocasionalmente se filtraba a través de aberturas ocultas, creando patrones móviles de luz y sombra que hacían que la navegación por los túneles fuera una pesadilla de giros equivocados y callejones sin salida. En una de las cámaras laterales, Torres descubrió algo que casi rompió su cordura: ropa de niños doblada y organizada por tamaño, zapatos pequeños arreglados en filas, peluches posicionados como si aún se jugaran con ellos y grabados en las paredes de madera, docenas de nombres con fechas junto a ellos, creando un registro de víctimas que se remontaba a 1959, el inventario de inocencia. Algunas de las fechas correspondían a casos de niños desaparecidos que Torres reconocía de su entrenamiento policial. Otras eran tan antiguas que las familias que habían perdido a esos niños probablemente estaban muertas. La familia McCready había estado cazando durante más de 2 décadas, perfeccionando sus técnicas y expandiendo su territorio con cada muerte exitosa. Cerca del fondo de una pared, grabado en una escritura infantil incierta, Torres encontró un mensaje que lo detuvo en seco. Mi nombre es Tommy Walsh. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 8 años. Si alguien encuentra esto, dile a mi mamá y papá que los amo y que lamento haber ido con la señora que cantaba. La entrada estaba fechada el 12 de agosto de 1979. Torres recordaba el caso. Tommy Walsh había desaparecido durante un viaje familiar de campamento en el Bosque Nacional Daniel Boone. Sus padres habían gastado sus ahorros de vida en investigadores privados y psíquicos, nunca sabiendo que su hijo había sobrevivido lo suficiente para tallar su mensaje final en la pared de una prisión subterránea. Sobre el suelo, la búsqueda se acercaba. Torres podía escuchar pasos directamente sobre su cabeza y voces discutiendo la mejor manera de sacarlo de los túneles. Alguien mencionó inundar el sistema con humo. Otra voz sugirió usar a los perros, aunque Torres no había visto perros en la propiedad. Entonces se dio cuenta de que no estaban hablando de animales. Suelta a los jóvenes. La voz de la abuela McCready resonó a través del sistema de túneles. Conocen estos agujeros mejor que nadie y pueden oler el miedo a una milla de distancia. Los sonidos que comenzaron a filtrarse desde arriba no eran del todo humanos. Una mezcla de jeep excitados y lo que podría haber sido risa, si la risa pudiera llevar tanto hambre y anticipación. Los niños Mister estaban siendo liberados en el sistema de túneles, y Torres entendió con claridad cristalina que habían sido criados exactamente para este propósito.
¿Qué pasa con los niños a los que se enseña que otros niños son comida? ¿Y cómo luchas contra enemigos que nunca han aprendido la diferencia entre cazar y jugar? A lo lejos, Torres podía escucharlos acercarse, el rasguño de manos y pies pequeños moviéndose a través de los túneles con la confianza de criaturas que habían pasado toda su vida en este laberinto subterráneo. Los sonidos que se aproximaban a través de los túneles no eran del todo pasos ni del todo gateo, algo intermedio que hacía que la piel de Torres se erizara con un dread evolutivo. Los niños MacCready se movían a través de su dominio subterráneo con la gracia fluida de criaturas perfectamente adaptadas a su entorno. Este era su verdadero hogar, no los remolques destartalados sobre el suelo que servían meramente como camuflaje para visitantes externos. Aquí abajo, en la oscuridad, los niños habían sido transformados en algo que pertenecía más a las pesadillas que a cualquier versión reconocible de la sociedad humana. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra perpetua. Su oído se había agudizado para detectar el menor movimiento, y su comprensión de la moralidad había sido moldeada por lecciones que ningún niño debería aprender jamás. Torres se presionó contra un nicho estrecho e intentó controlar su respiración mientras pequeñas formas pasaban volando por el túnel más allá. Se comunicaban en susurros y clics que parecían funcionar como un lenguaje completo, coordinando su búsqueda con la eficiencia de una unidad militar. Pero había algo más en sus voces: excitación, anticipación, el tipo de alegría que los niños normales podrían mostrar mientras juegan a las escondidas. Para ellos, esto era juego. La distinción entre cazar y jugar había sido borrada tan temprano en su desarrollo que literalmente no podían diferenciar entre acechar a un ciervo y acechar a un ser humano. Una evaluación psicológica infantil realizada meses después por el doctor Robert Chen describiría esto como una disociación moral completa, resultante de un condicionamiento sistemático durante períodos críticos de desarrollo. En el túnel principal, Taurus podía escucharlos discutiendo estrategia en su peculiar dialecto. La chica mayor, la que le había hablado en su patrulla, parecía estar dirigiendo a los otros con la autoridad casual de alguien acostumbrado al mando. Tenía quizás 14 años, pero su voz llevaba el cálculo frío de un depredador experimentado. «El hombre suboficial está asustado», dijo a sus hermanos. «Puedo olerlo en él. Tan espeso como melaza, pero está intentando estar quieto, así que probablemente tiene entrenamiento militar. Tenemos que ser inteligentes con esto». Otra voz, más joven, pero igualmente confiada. «Encontré su rastro de sangre donde se raspó la mano en las rocas. Se está moviendo hacia las salas de procesamiento antiguas. La educación de monstruos». Torres se dio cuenta con creciente horror de que estaba sangrando por un corte que había sufrido al arrastrarse a través de la entrada del túnel. En la oscuridad no había notado la herida, pero los sentidos mejorados de los niños la habían captado de inmediato. Estaba dejando un rastro tan claro como migajas de pan, llevándolos directamente a su escondite. Un archivo de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI compilado en 1983 detallaría más tarde el sofisticado condicionamiento psicológico que había creado a estos niños. La doctora Jennifer Hayes escribió: «Los sujetos muestran una ausencia completa de empatía por las víctimas fuera de su unidad familiar, combinada con una inteligencia táctica altamente desarrollada y comportamientos de caza en manada, típicamente vistos solo en depredadores ápice». Pero el análisis académico no podía capturar el terror puro de ser cazado por niños que reían mientras planeaban tu muerte. Torres los oyó discutiendo qué túneles bloquear, cómo conducirlo hacia las salas de carne, y si debían tomarlo vivo o matarlo rápidamente. Sus voces tenían el mismo tono casual que los niños normales podrían usar al decidir qué juego jugar a continuación.
La voz de la chica mayor venía ahora mucho más cerca. Encontré dónde se está escondiendo. Puedo oír su latido desde aquí. Suena como un conejo asustado. Torres se dio cuenta de que habían pinpointado su ubicación con una precisión aterradora. En desesperación comenzó a moverse más profundo en el sistema de túneles, esperando encontrar otra salida o al menos una posición más defendible. Pero cada giro parecía llevar a otro callejón sin salida o a otra cámara llena de evidencia de la matanza de décadas de la familia. En una sala, descubrió lo que parecía ser una instalación de preservación primitiva, pero efectiva. Ganchos, barriles de sal y herramientas de corte dispuestos con la precisión ordenada de una carnicería comercial. Las paredes estaban alineadas con dibujos crudos que parecían mostrar diferentes técnicas de desmembramiento, anotadas con la escritura cuidadosa de alguien que tomaba orgullo en su oficio. ¿Qué tipo de familia transmite conocimientos de carnicería humana de la manera en que las familias normales podrían compartir recetas o técnicas agrícolas? Detrás de él, Torres pudo escuchar que los niños habían detenido su persecución. Estaban susurrando entre sí y había algo diferente en su tono. Ahora no excitación, sino preocupación. Entonces oyó la voz de la chica mayor, afilada con alarma. Alguien viene. Gente grande. Tenemos que volver arriba. A través de las paredes del túnel, Taurus pudo escuchar el sonido distante de motores de vehículos y voces gritando. Sus refuerzos finalmente habían llegado. La caballería llegó en forma de 6 patrullas de la Policía Estatal de Kentucky y 2 vehículos del FBI, sus luces rojas y azules convirtiendo el Hollow en una pesadilla estroboscópica que reveló cuán extenso era realmente el complejo de los McCready. Pero los agentes federales habían venido por razones que iban mucho más allá de un suboficial desaparecido. Esta redada fue el culmination de una investigación de 2 años que había conectado las desapariciones en el este de Kentucky con un patrón más amplio de casos de personas desaparecidas a través de 3 estados, todos vinculados por un hilo común. Familias que habían vivido fuera de la red durante generaciones, sustentadas por recursos que no podían explicarse por medios legítimos. Los Mocrates eran solo una rama de una red que se extendía profundamente en los rincones más aislados de la América Apalache. La agente especial Patricia Valdés había estado rastreando esta red desde 1980, cuando una auditoría rutinaria de informes de personas desaparecidas había revelado anomalías estadísticas que no podían explicarse por accidente o coincidencia. Demasiados niños desaparecían en áreas donde ciertas familias tenían reclamaciones históricas sobre grandes extensiones de tierra remota. Demasiadas de esas desapariciones seguían patrones similares. Familias acampando o caminando, niños que se alejaban de áreas supervisadas, búsquedas que no arrojaban evidencia física. La operación de esta noche fue nombrada Luna de Cosecha, una designación que resultaría sombríamente apropiada, dado lo que los investigadores estaban a punto de descubrir. A medida que los turistas emergían del sistema de túneles, cubiertos de tierra y sangre y balbuceando sobre cámaras subterráneas llenas de ropa de niños, el alcance completo del horror comenzó a desplegarse. El equipo de la agente Vald se movió a través del complejo con precisión militar, sus luces tácticas revelando detalles que la luz de las antorchas había misericordiosamente ocultado. El remolque principal contenía una cocina que había sido modificada para procesar grandes cantidades de carne con trituradoras de grado industrial y equipo de preservación que ninguna familia normal necesitaría jamás. Unidades de congelación zumbaban con energía eléctrica desviada ilegalmente de las líneas del condado. La infraestructura del apetito, pero fueron los niños quienes presentaron el desafío más complejo para las fuerzas del orden, rango en edad de 5 a 17 años.
Habían sido tan completamente condicionados por su entorno que no podían entender por qué se llevaba a cabo la redada. Cuando los agentes intentaron separarlos de los miembros adultos de la familia, varios se volvieron violentos, atacando a los oficiales con la ferocidad coordinada de animales salvajes defendiendo su manada. Un informe de evaluación psicológica presentado por la doctora María Santos el 3 de diciembre de 1982 describió a los niños como funcionalmente ferales, mostrando comportamientos de apego típicos de un vínculo traumático, pero dirigidos hacia los perpetradores en lugar de figuras protectoras. Los más jóvenes nunca habían asistido a la escuela, nunca habían interactuado con extraños, nunca habían aprendido que el mundo contenía alguna otra forma de vivir. La abuela McCready, cuando finalmente fue acorralada en el remolque principal, no mostró remordimiento ni siquiera comprensión de que hubiera hecho algo malo. Su declaración a los investigadores, grabada el 14 de octubre de 1982, reveló la lógica retorcida que había sostenido la depredación de la familia durante décadas. No es diferente a cazar ciervos o conejos. El mundo tiene demasiada gente de todos modos. Solo estamos haciendo lo que la naturaleza pretendía, los fuertes comiendo a los débiles. La evidencia recuperada del complejo llenó 3 instalaciones de almacén del FBI, pertenencias personales de víctimas que datan de los años 1950, registros detallados de cada muerte, incluyendo pesos, edades y lo que la familia denominó evaluaciones de calidad de carne, fotografías que documentaban la evolución de la familia desde una depredación oportunista ocasional hasta operaciones de caza sistemáticas. Quizás lo más inquietante fueron los materiales de entrenamiento, manuales crudos que documentaban técnicas para alejar a los niños de sus familias, métodos para incapacitar rápidamente a víctimas adultas y técnicas de preservación que maximizaban el rendimiento utilizable de cada muerte. Los MACDES habían convertido el canibalismo en una ciencia, completa con notas de investigación y datos experimentales. ¿Qué haces con niños que han sido criados para ver a otros niños como ganado? ¿Y cómo rehabilitas mentes que nunca han aprendido los tabúes humanos más básicos? Las respuestas a esas preguntas desafiarían al sistema de justicia penal durante años por venir. Pero la prioridad inmediata era determinar cuántas otras familias podrían estar operando terrenos de caza similares a lo largo de los rincones remotos de América. A medida que el amanecer rompía sobre Copperhead Hollow, revelando la extensión completa del sistema de túneles subterráneos y los terrenos de matanza cuidadosamente ocultos, la agente Valdés recibió una llamada por radio que le heló la sangre. Compuestos similares habían sido identificados en West Virginia, Tennessee y Carolina del Norte, todos conectados por lazos familiares y metodologías compartidas que sugerían una red coordinada que abarca múltiples generaciones. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar antes de que el sol hubiera salido completamente sobre el condado de Harlan. Informes de agencias de aplicación de la ley en 4 estados describiendo familias que habían abandonado repentinamente sus propiedades remotas en medio de la noche, dejando atrás solo edificios vacíos y el olor persistente de humo de evidencia quemada apresuradamente. Este éxodo coordinado reveló el verdadero alcance de lo que los investigadores habían encontrado. No una familia aislada de caníbales, sino una red de clanes relacionados que habían compartido información, técnicas e incluso víctimas durante más de un siglo. Los MACDES eran solo la punta de un iceberg que se extendía profundamente en los rincones más olvidados de la cultura apalache, donde el aislamiento había permitido que hambres antiguas evolucionaran en algo que se asemejaba a una religión primitiva. Los agentes federales descubrieron que la red operaba en un sistema de rotación.
Cuando la presión de casa se volvía demasiado intensa en una área, las familias trasladaban sus operaciones a territorios controlados por clanes relacionados. Los niños que crecían en este sistema aprendían a pensar en toda la región montañosa como un solo terreno de caza con diferentes familias, controlando diferentes secciones, como señores feudales, dividiendo un reino medieval. La comunicación entre las familias había evolucionado más allá de la simple palabra hablada. Los investigadores encontraron evidencia de mensajes codificados transmitidos a través de canales aparentemente inocentes. Anuncios clasificados en periódicos locales, mensajes dejados en oficinas de correos rurales, incluso señales transmitidas a través de redes de radio CB ilegales que operaban fuera del monitoreo federal. Cuando el complejo de los McCready fue allanado, advertencias se habían extendido a través de este sistema de comunicación dentro de horas. Un informe de una fuerza conjunta compilado por el FBI y la ATF en marzo de 1983 documentaría al menos 7 grupos familiares relacionados operando a través de Kentucky, West Virginia, Tennessee y Carolina del Norte. Cada grupo controlaba un territorio que incluía áreas populares de campamento, senderos de senderismo y rutas escénicas que atraían al tipo de viajeros aislados que hacían objetivos ideales. El banquete que viajaba. El clan Buchanan en West Virginia se había especializado en targeting a autostopistas a lo largo de tramos remotos de la Interestatal 77. La familia Crowley, en Carolina del Norte, se había enfocado en mochileros que usaban el sendero de los Apalaches. Cada grupo había desarrollado técnicas adaptadas a sus terrenos de caza específicos, pero todos compartían la misma metodología central: identificar a víctimas aisladas, atraerlas a ubicaciones remotas y deshacerse de la evidencia en áreas donde las búsquedas serían difíciles o imposibles. Lo que hizo que la red fuera particularmente difícil de detectar fue su atención cuidadosa a la selección de víctimas. Las familias elegían objetivos que no serían extrañados de inmediato: vagabundos, fugados, turistas de estados lejanos que no habían informado a nadie sobre sus planes de viaje. Cuando las víctimas eran reportadas como desaparecidas, los crímenes normalmente ya habían sido cometidos a cientos de millas de donde se presentaban los reportes, haciendo casi imposible que las fuerzas del orden locales identificaran patrones. Los niños rescatados de estos compuestos presentaron desafíos únicos para los servicios sociales. Muchos no sabían leer ni escribir, no tenían concepto de moralidad convencional y mostraban síntomas que los psicólogos luchaban por categorizar. La doctora Amanda Foster, que trabajó con varios de los niños rescatados, escribió: estos sujetos han sido condicionados a ver la depredación como una actividad familiar normal. Expresan confusión sobre por qué su estilo de vida se considera problemático, similar a los niños de cultos religiosos aislados. Pero a diferencia de los cultos religiosos, que típicamente reclaman justificación divina para sus prácticas, las familias caníbales operaban desde una visión del mundo puramente pragmática. Vieron su depredación como una respuesta práctica a la pobreza y el aislamiento, una forma de asegurar la supervivencia en entornos donde los recursos convencionales eran escasos. Varios miembros de la familia, cuando fueron entrevistados por separado, expresaron genuina perplejidad de que la sociedad considerara sus prácticas inmorales. Ezequiel McCready, durante su interrogatorio el 20 de octubre de 1982, proporcionó a los investigadores su primera mirada comprensiva a la estructura de la red. Hemos estado haciendo esto desde la época de mi abuelo. Él lo aprendió de su abuelo, que lo aprendió del viejo país. No hay nada nuevo en esto, solo gente cuidando de los suyos cuando los tiempos se ponen duros.
Las referencias al viejo país llevaron a los investigadores a una investigación histórica que reveló prácticas similares entre poblaciones aisladas en el campo de Escocia e Irlanda durante los siglos XVIII y XIX, exactamente las regiones de donde muchas familias apalaches habían inmigrado originalmente. El canibalismo no era un desarrollo reciente desencadenado por pobreza o desesperación. Era una tradición cultural que había sido preservada y refinada a lo largo de múltiples generaciones. ¿Qué pasa cuando un modo de vida entero se construye alrededor de la depredación? ¿Y cómo desmantelas una red que ha estado operando exitosamente durante más de un siglo? La respuesta llegó en forma de Operación Mountain Sweep, una acción coordinada de aplicación de la ley que apuntaría a todas las ubicaciones conocidas de la red simultáneamente, asegurando que ninguna familia pudiera escapar para continuar sus operaciones en otro lugar. Incluso hoy, los excursionistas en áreas remotas de los Apalaches a veces reportan encontrar compuestos abandonados profundos en las montañas, edificios vacíos con modificaciones sospechosas, cámaras subterráneas que no sirven a ningún propósito obvio, y una atmósfera de temor persistente que parece emanar del mismo suelo. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que se publique. Operación Mountain Sweep se lanzó exactamente a las 4:00 am del 15 de noviembre de 1982, con redadas simultáneas en 17 ubicaciones a través de 4 estados. La acción de aplicación de la ley coordinada más grande en la historia Apalach. Los resultados superaron incluso las proyecciones más pesimistas de los investigadores federales. Esta fase final de la investigación revelaría que la red de familias caníbales había estado operando no por décadas, sino por más de un siglo, con algunas líneas familiares rastreando sus prácticas predatorias hasta los años 1800. Lo que había comenzado como tácticas de supervivencia desesperadas durante los años más duros del asentamiento montañoso, había evolucionado en un estilo de vida sostenible que había reclamado cientos de víctimas a lo largo de múltiples generaciones. La evidencia recuperada durante las redadas llenó una instalación completa de almacén del FBI en Cuántico. Pertenencias personales de víctimas que datan de los años 1920, fotografías que documentaban cacerías familiares, como otras familias podrían documentar reuniones de vacaciones, y registros genealógicos que revelaron el verdadero alcance de la red. Más de 200 individuos a través de 12 grupos familiares extendidos, todos conectados por sangre, matrimonio y metodología compartida. Lo más inquietante fueron los niños. 47 menores fueron recuperados durante las redadas, ranging en edad de infantes a adolescentes. Muchos nunca habían visto luces eléctricas ni plomería interior. Algunos hablaban solo en el dialecto híbrido que había evolucionado dentro de la red, mezclando inglés arcaico con términos que parecían provenir de ningún lenguaje reconocible. Todos habían sido criados para considerar la depredación humana tan normal como cazar ciervos o criar ganado. La doctora Patricia Henley, la psicóloga clínica asignada para evaluar a los niños rescatados, escribió en su informe final: estos sujetos representan un caso de estudio único en condicionamiento ambiental. Han sido sistemáticamente aislados de marcos morales convencionales y entrenados para ver comportamientos que la sociedad considera entre los más atroces como actividades familiares rutinarias, el hambre heredada. Los miembros adultos de la familia mostraron diversos grados de cooperación con los investigadores. Algunos, como S.,